¿Os apetece llorar? Pero no estoy hablando de lloriqueos rollo, ay, te he enseñado una uña y es que mis padres no me dejan salir. No. Estoy hablando de auténticas cascadas oculares. Rollo se me ha muerto la abuela, rollo selectividad, rollo final de fallas. Pero es que pero mira esto, por Dios. Si esto es lo que estás buscando, querido amigo mío, los videojuegos te pueden brindar las experiencias lacrimógenas más completas del mercado. Puedes llorar de felicidad, puedes llorar de tristeza, ¿qué coño? Puedes llorar de las dos si te apetece también. Debo confesar lamentablemente que debido a mi exuberante masculinidad me resulta difícil llorar en la ficción. Vale, a ver, ya tengo el hacha, a donde... No sé muy claro dónde tengo que ir. ¡Ay, coño, árbol de mierda, joder! El juego del que os voy a hablar hoy se trata de uno de los videojuegos que he jugado en los últimos años que más cerca ha estado de hacerme llorar. Y no es simplemente porque la historia sea extremadamente triste, sino porque realmente toca un aspecto de la vida personal de muchos de nosotros que en algún momento hemos llegado a pensar. Además, no solo eso, pienso que puede ser una buena oportunidad para aprovechar y arrojar algo de luz sobre uno de los territorios de videojuegos más oscuros que existen, los juegos de terror independientes hechos con el motor de RPG Maker. Dicho esto, ya terminando ya la introducción a este vídeo, comienza este análisis a un videojuego llamado Blank Dream. El año 2015 fue el momento en el que Blank Dream salió al mercado. Como he dicho hace un momento, se trata de un juego de horror hecho con el programa RPG Maker y fue creado por alguien llamado Kanawo, cuyo nombre en la industria es Teyaki Tomato. Explicar de qué va el juego es muy difícil, porque la historia es rematadamente confusa la mayor parte del juego. Y si intentásemos, aunque sea, esclarecer un poco de lo que va, probablemente acabaríamos en spoiler, y eso es lo último que queremos conseguir. Sin embargo, por ahora os diré que el juego comienza con una chica de 16 años llamada Mishiro Usui, la cual se despierta completamente sola en un lugar oscuro y húmedo, tras intentar suicidarse tirándose a un lago. La chica tiene amnesia sobre su vida anterior al suicidio, y esto será de mucha importancia, ya que sus recuerdos se encuentran repartidos por todo el mundo en el que ahora está, y tiene que encontrarlos. Además de eso, se encontrará con otros personajes que, al igual que ella, también se encuentran atrapados en ese mundo y tampoco recuerdan nada. Y, sí señor, sus recuerdos también serán de mucha importancia para la historia. Sobra bastante que lo diga, pero si de verdad has venido a un juego indie buscando gráficos, tú no sé muy bien en qué planeta vives. Es lo que menos importancia tiene en esta clase de juegos. Pero aún así tengo que decir que incluso para pertenecer al tipo que pertenece, los gráficos de este juego son raros. Parece que los personajes estén pegados a la pantalla, no tienen rostro, su animación al andar es un poco extraña, pero al final es que te acabas acostumbrando y de hecho acaba siendo algo bueno, porque es que hay muy pocos productos de esta clase que tengan los gráficos de esta manera, y al final le acaba dando un encanto que lo único que hace es contribuir más a la ya increíblemente confusa y misteriosa historia y a la atmósfera que tiene el propio juego, así que al final los gráficos terminan siendo algo bueno y todo. Pero vamos a ir aparcando este tema que no tiene la más mínima relevancia dentro del juego. He jugado muchos juegos de terror indies de este estilo. He jugado muchísimos debido a que no soy capaz de jugar juegos de terror normales porque no. Y he llegado a la conclusión de que tengo en cuenta tres aspectos cuando intento decir si uno de estos juegos es mejor que otro. El primero es, por supuesto, el terror, la calidad del mismo. Si son simplemente sustos en tu cara sin ningún tipo de gracia, o si el juego prepara una situación que realmente te dé ganas de dejar de jugar. El segundo es el contenido que hay entre terror y terror. Hay algunos juegos que son un festival de pollas, un pasillo del terror. Tú avanzas, te comes el susto, 5 pasos, te comes el siguiente y no para. Sin embargo, hay otros juegos que suele haber más aparte de eso. Te suelen poner puzzles, te meten diálogos que tengan relevancia con la historia, y esto suele estar mejor porque de esta manera ves que el juego es más que simplemente simulador de sustos. Y el tercero es todo lo demás, lo que sería el contenido que no afecta a la jugabilidad: historia, personajes, música, etcétera, etcétera, etcétera. En esta clase de juegos suele tener bastante relevancia y cuando lleguemos ahí explicaré por qué. Dicho esto, vamos a empezar hablando sobre el terror. Como muchos de vosotros sabéis, hay dos tipos de terror bien diferenciados. Por un lado tienes el terror de impacto, que simplemente es susto en tu cara,
Y por otro lado tienes el terror psicológico, que no es bastante más sutil. Se centra en el ambiente, se centra en la música y se centra en... Si me preguntáis cuál prefiero, por supuesto que el psicológico es el auténtico rey. Es el único que es capaz de meterse bajo la piel y de darte esa precisamente sensación de adrenalina que al menos yo tanto uso cuando juego juegos de terror. ¿Qué estilo tiene Blank Dream? Muy a mi pesar bebe mucho de otros juegos como por ejemplo Witch's House, cuya prioridad es siempre el terror de impacto y hacerte gritar antes que un elaborado terror psicológico. Y, al igual que The Witch's House, Blank Dream está hecho de persecuciones. La primera vez que te encuentres al monstruo en cuestión probablemente no te lo veas venir y te va a matar de un solo golpe. Pero una vez pase eso y pegues el grito, ya está. Lo único que tienes que hacer es correr en dirección contraria. La segunda vez no te va a provocar susto ni nada parecido porque sabes que va a aparecer exactamente ahí. Es un terror de solo una oportunidad. Una vez lo pases, se acabó. Por ende, y desafortunadamente para mí, el terror psicológico está mucho menos explorado en este juego. Y es una pena, porque hay algunas situaciones que hacen uso de este tipo de miedo y coño, es que les salen bien, te provocan esta sensación de ansiedad y miedo que te deja completamente intranquilo. Pero son muy inferiores a la cantidad de sustos gratuitos que hay a lo largo del juego. Y al final se acaba convirtiendo más en un juego que juegas para echarte unas risas después de asustarte que como algo que realmente te meta el miedo en las venas y quieras tomártelo en serio. Y la pregunta, ¿da miedo Blank Dream? Yo he gritado. Yo he gritado mucho jugando a este juego. El terror de impacto te sobresalta, es para lo que sirve. Y el terror psicológico, las pocas situaciones que hay, es que están muy bien y me da rabia que el juego no se haya compuesto de más de estas escenas. Sin embargo, esto es a mí, cobarde de nacimiento, a una persona experimentada con los juegos de terror, con el horror en general. Es un juego hecho por una persona con el RPG Maker, no tiene la capacidad de asustar que pueden tener otros juegos. Pero entonces, ¿qué sentido tiene jugarse un juego de terror que probablemente no te asuste? Lo veremos en la última parte. Hablemos ahora del contenido del sándwich, lo que hay entre susto y susto. Como la aplastante mayoría de esta clase de juegos, Blank Dream se compone de puzzles. Y si no te has jugado muchos juegos, te va a parecer que los puzzles están de puta madre. La verdad es que son buenos, son distintos entre sí y te da la sensación de ir resolviendo y que estás avanzando en la historia. Sin embargo, cuando llevas tantos juegos jugados, empiezas a ponerte más crítico con los puzzles y empiezas a pedir que vayan de acorde al escenario, que no estén puestos ahí por poner, que tenga sentido. Y en este caso Blank Dream es un 50-50, pero a mí personalmente me da un poco de rabia. Veréis, Blank Dream se divide en 7 mundos o reinos, y cada uno de estos tiene un nombre. Tienes el reino de la naturaleza, tienes el reino de la belleza, tienes el reino de la sangre... Y así son 7. Y honestamente creo que podrían haber aprovechado mucho más los subtítulos de los reinos para hacer puzzles completamente basados en ese aspecto. Pero no me malinterpretéis, esto es un 50-50. Hay algunos puzzles de Blank Dream que están cojonudos. El reino de la belleza y el reino del amor son verdaderamente buenos y tiene sentido con su subtítulo. Pero hay algunos, como por ejemplo el reino de la muerte o el reino de la sangre, que... honestamente no soy capaz de entender por qué no pudieron hacer lo mismo que con los dos del principio. Y además me gusta especialmente el reino del amor, porque tiene una crítica escondida a toda esa gente Mr. Wonderful, en la que de buen grado les meterías un puñetazo en toda la mandíbula. Solo nos falta la última parte, que será la historia de los personajes. ¿Por qué digo que tiene importancia en esta clase de juegos? Veréis, los juegos de RPG de horror que se han hecho más populares no se han hecho más populares simplemente por el miedo, sino también por su historia y sus personajes. Esto es principalmente porque los creadores son conscientes de que en tema de horror no pueden competir en el mercado. ¿Cómo vas a competir con un juego en 2D creado con un programa que ni siquiera es para crear juegos de horror contra empresas con muchos más recursos económicos y que son capaces de crear juegos en 3D y con gráficos 10 veces mejores? Pues las compañías que hacen esta clase de juegos, o incluso a veces las personas solas, buscan la calidad en otros aspectos y suelen ser muchas veces los personajes que aparecen y la propia trama del juego. Y curiosamente hay una oveja negra. En el top 10 de los juegos de RPG populares hay un nombre que siempre aparece y no tiene absolutamente nada que ver con la descripción que acabo de decir.
Witch's House, el cual ya he nombrado alguna vez en el vídeo. Este juego no tiene ni introducción, tú comienzas jugando, te metes a la casa y van a estar comiendo polla desde el primer cuarto hasta el último de todos. Al final del todo, si consigues un final en particular, te hace una revelación respecto a la historia, pero no, o sea, no tiene ni desarrollo, ni construcción, ni hostias, es simplemente una información aparte que no significa prácticamente nada ahora que has llegado al final del juego. Y oh Dios mío, los prejuicios, porque yo vi que Blank Dream estaba hecho de la misma forma de Witch's House, las mismas persecuciones, las mismas insta-kills, puzzles algo parecidos, y entonces pues me di cuenta. Blank Dream es un juego como Witch's House y su prioridad no es los personajes o la historia, sino más bien hacerte gritar del susto en todo el juego, ¿verdad? Los cojones. El primer factor en el que me baso para afirmar que esto no es cierto es la excelente banda sonora que, como toda la experiencia del juego, se puede dividir en dos. Por un lado tienes lo que suena en los reinos, el centro donde se localiza el terror del juego, y te puedes encontrar normalmente o bien música que se compone de sonidos monótonos puramente ambientales, o bien canciones que realmente te ponen la carne de gallina. Sea cual sea el método, el resultado es el mismo, y es que te cagas vivo. Hay algunas excepciones, como la melodía que está sonando ahora mismo de fondo, pero que si jugáis al juego y encontráis el escenario donde esta canción suena, veréis que queda tan atmosférica como si fuesen sonidos monótonos o una música acojonante. La otra parte de la banda sonora lo puedes encontrar en las partes relevantes de la historia, cinemáticas, diálogos o el nexo donde la protagonista se relaciona con los demás personajes. Hay algunas de ellas que no se alejan del tema de ser atmosféricas, pero cambian completamente su tinte. Ahora son o bien canciones tristes o bien canciones bonitas. Hay dos excepciones, una que se emplea en los pocos momentos humorísticos que tiene el juego y otra que se emplea en un momento con un sonido más épico, pero la mayoría corresponden a las características que acabo de decir. El tema de que la música de la historia sea así y destaque bastante más que el resto de las melodías mayoritariamente atmosféricas que suenan en los reinos, y es un indicatorio de que todas las partes de diálogos y cinemáticas tienen mucha importancia. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo no estuve pendiente de la historia, como pensaba que era como Witch's House cuando me contaban recuerdos o partes indispensables para la trama. Yo estaba más pendiente del susto que me iba a comer cuando me fuesen a dejar moverme que realmente de lo que me estaban contando. Y en contra de todo lo que yo me esperaba, el juego pareció darse cuenta de esto, y es que casi al final del juego pone un movimiento maestro que ni yo ni el chaval con el que me jugué el juego nos lo vimos venir. Rebajó un poco el nivel de terror, tampoco mucho, un poco, lo justo y necesario para que puedas desviar tu atención hacia la parte de la historia. Pero si es casi al final del juego como yo, cuando decidiste prestar algo de atención a lo que te estaban contando, ya era demasiado tarde y la trama del juego te iba a golpear en la cara como una auténtica avalancha de emociones. Es aquí donde el título del vídeo cobra sentido, porque es exactamente el recurso que utiliza el juego para tenerte bien agarrado de los huevos. No hay nada que afecte más emocionalmente a una persona que está viendo, leyendo o jugando una historia ficticia que sentirse identificado con alguno de los personajes, sobre todo si es con el protagonista, ya que la historia se suele centrar a su alrededor. En el caso del Blank Dream es con la protagonista con la que probablemente te sientas más identificado, pero la pregunta es ¿cuál es el nexo que hay entre Michiru Usui y nosotros? Bueno, todo el juego, no solo ella, está construido en base al mismo problema, la soledad, el pensar que no tienes a nadie cerca o que las pocas personas que están contigo algún día se van a ir. Advierto que el juego trata este problema llevándolo muy al extremo, pero esto en cierto modo sirve, porque mostrar la forma más extrema de lo que es sentirse solo puede ser una herramienta muy buena para concienciar sobre esta clase de problemas. Además, no hace falta haber sufrido tanto para sentirse identificado con el juego. Si en algún momento te has sentido solo o has tenido ese miedo a la soledad, a quedarte sin amigos o sin familiares o sin gente cercana en general, entonces este juego probablemente te haga darte cuenta de que es un problema bastante grande y de que le pasa a bastante más gente. Para terminar, otro aspecto brutal del juego es que trata las dos caras de la misma moneda, que es la soledad a través de sus 5 finales.
2 malos y 3 buenos. Vamos a apartar uno de los finales malos porque ocurre antes que los eventos de los otros finales y porque no tiene mucho que ver con el asunto del que queremos hablar, y en su lugar vamos a centrarnos en el otro final malo. Este final muestra lo que pasa si sucumbes, si la soledad se acaba apoderando de ti y te gana la partida. Es un final muy deprimente, pero en vez de verlo como algo que va a ocurrir, es mejor verlo como algo que se puede evitar. Y la prueba son los otros 3 finales buenos, los cuales enseñan que se puede salir de ese vórtice tan horrible que es la soledad a través de una moraleja simple pero cierta. No importa lo sola o solo que estés o hayas llegado a estar a lo largo de tu vida, siempre va a haber alguien que en algún momento va a parar y va a ponerse a pensar en ti. A veces incluso la persona que menos te esperes algún día estará haciendo cualquier cosa y de repente le vendrás a la cabeza y se preguntará, coño, ¿y cómo le irá? Y lo peor de todo es que esa persona probablemente nunca te vaya a decir nada, porque tendrá miedo a que le taches de pesada o interesada, algo extremadamente habitual en la sociedad hoy en día. Y todo esto me lo está haciendo pensar un grupo de personajes sin rostro que habitan un juego de terror. Creo que llega un momento, que es cuando los ves lidiando con problemas tan humanos como la soledad, en el que dejan de ser simples almas virtuales y pasan de ser personajes ficticios que habitan el otro lado de la pantalla a reflejos, no de ti como jugador, sino de ti como persona. Hola de nuevo, gracias por llegar una vez más hasta el final del vídeo. Quería decir 2 cosas. La primera es gracias por el apoyo que me habéis dado todos respecto al primer vídeo. No me lo esperaba para nada, es una sorpresa muy agradable. Y segundo, muchos de vosotros me dijisteis críticas, cosas a tener en cuenta para este segundo vídeo, y las he intentado tener en cuenta. No sé si lo habré conseguido, ojalá que sí, pero eso es una cosa que pues tenéis que opinar vosotros. Y bueno, gracias una vez más por todo el apoyo. Espero que este vídeo os guste tanto o incluso más que el anterior. Y me cago en tu puta madre, ha salido de batería baja. Joder. Y espero que... Coño, ya he perdido el hilo, no sé qué iba a decir.